Bueno, ya. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das para seguir estudiando estas cartas que nos han resultado bastante interesantes, que podemos aplicar a nuestras vidas, Señor. Te pido también que ayudes a Diego a que desarrolle su tema y que nos ayudes a nosotros a entender y que, bueno, al final podamos participar y seguir aprendiendo con las aportaciones, discusiones, preguntas. Te lo pido en nombre de Cristo, Señor. Amén. Bueno, ¿sí me escuchan ahí? Sí. Ok. Es por la cuestión del... Bueno, pues nos va a tocar Primera de Juan 3, aunque, pues como decía Mateo, en realidad este bloque empieza en Primera de Juan 2, del 28 y 29 y todo el 3. Y básicamente nos van a hablar acerca de la permanencia, la filiación, la justicia, el amor fraternal, la seguridad de la salvación en el corazón de cada creyente, la oración y el testimonio del Espíritu en una experiencia, pues que nos va que voy a tratar de hacer más cercana, con preguntas que van a detonar reflexiones personales, ¿no? Esto, bueno, aquí es un dashboard nada más, el documento igual se los puedo hacer llegar, donde hice todo así como Mateo, ¿no? Con todo el asunto, y se los puedo hacer llegar, son 89 páginas, vayan ustedes a saber si vamos a abarcar todo esto, espero que no, pero pues por lo menos ahí alguna cosa veremos. Entonces, bueno, como cuestiones generales para irnos introduciendo, el tema general pues es acerca de la identidad de un hijo de Dios, cuáles son las características de un hijo de Dios, cuál debe ser su conducta y si estamos seguros o no de ser hijos, ¿no? La verdad central del pasaje es una secuencia en donde nos dice que practicar la justicia no es no causa el nacimiento de Dios, o sea, tú no puedes con el hecho de practicar tu propia justicia hacer que Dios nazca en ti, sino que el perfecto, que es Jesús, ha nacido y lógicamente eso precede a la práctica de ser un hijo de Dios, ¿no? El pasaje presenta dos elementos muy fuertes y muy vinculados, que son la justicia y el amor, que por lo general no solemos ver juntos, pero en este pasaje se enfatiza mucho esa relación, lo vamos a ver en algunos versículos muy claramente. Y bueno, los riesgos pastorales que estaba teniendo aquí Juan y que podemos aplicar todavía a nosotros es el riesgo de la presunción, es decir, pretender que la comunión con Dios nos protege del pecado y del odio, no importa lo que hagas. Y por otro lado, la desesperación que convierte nuestra imperfección en una lucha inganable, ¿no? Entonces son como los dos extremos y en esos extremos pues se mueven en muchos aspectos. Yo traté de organizar esto así. Primero, vamos a ver Primera de Juan 2:28 y del 3 al 3, que dice que habla de la permanencia, como ya lo había mencionado Mateo, la confianza futura, la filiación y la esperanza purificadora, es como el primer bloque. El segundo bloque nos habla de la incompatibilidad entre un
nacido de nuevo y el pecado como orientación de vida, y otra es que eso dirija nuestra vida, ¿no? El bloque 3 habla acerca de Caín y Cristo como un modelo de relación con nuestros hermanos, un modelo de hermandad, ¿no? Y bueno, el último bloque es Primera de Juan 3, del 19 al 24, que habla de la seguridad y la práctica de la fe, la oración, el amor y el testimonio en el Espíritu, ¿no? Ya histórico de que la carta, y que no tiene elementos de carta, y que si los juánicos, y que, bueno, cosas de ese estilo, pues aquí están, ya las hemos platicado antes, y pues también vamos a ver en estas, en este análisis que vamos a hacer versículo por versículo, las tensiones teológicas. Hay muchas, pero las más relevantes que involucran a muchos teólogos, y que no pretendo tampoco que exhaustivamente veamos la postura de todos, pero sí mencionarlos, pues el pecado, por ejemplo, ¿qué posturas hay sobre el pecado, el nuevo nacimiento y la perfección? O sea, hay algunos que piensan que si tú eres nacido de nuevo, entonces tú ya no practicas el pecado, ¿no? Y hay otros que afirman que es una lucha que va junto con pecado, entre ellos Agustín y Lutero, seguramente también por sus experiencias personales, ¿verdad? Si han conocido la historia de Agustín y de Lutero, pues seguramente sabrán por qué hablan de su lucha contra el pecado. Y así, ¿no? Edwards, por ejemplo, habla de que hay que examinar si son auténticos, o evaluar si realmente eres hijo, ¿no? Examinándote, hacer una evaluación para ver si eres auténtico, verdaderamente un hijo, o si tienes un fruto que persevera. Y bueno, los teólogos más modernos, como Cruz, Hobbes y Yarbrough, discuten el valor de la fuerza de no pecar, ¿no? O sea, ok, no pecas, y eso qué valor tiene frente a la salvación, ¿no? Y bueno, hay un montón de cuestiones, aquí las menciono: cuestiones de la gracia, cuestiones de la justicia práctica, cuestiones de la cooperación. Recordemos, por ahí vamos a ver versículos en donde nos dicen ayuda y por otro lado no ayudes. La semejanza a Cristo, ¿qué significa eso de ser semejante a Cristo? Bueno, estas ideas que algunos tienen también de pues que casi se vuelven dioses, ¿no? Y también cuestiones acerca de la seguridad, si tú realmente estás seguro de que eres salvo o no, ¿no? Si tienes temores, si piensas que la salvación se pierde, o si no sabes todavía si eres salvo o no, ¿no? Todas esas son cuestiones que se van a ir viendo, y hay muchos teólogos que aquí se mencionan, y les digo, no voy a ser exhaustivo en esto, pero aquí está, y les voy a compartir el documento para que si alguien lo quiere revisar a profundidad, lo revise. Y bueno, el primer bloque, Primera de Juan 2, del 28 al 3 al 3. Y vamos a ver, vamos a comenzar por la primera parte de este versículo del 2:28a. Y ahora, hijitos, dice la porción de la escritura, ¿no? Hay diferentes versiones y sobre todo conservan o cambian la palabra hijitos. Por ejemplo, la Reina Valera 60 y la Palabra de Dios para Todos conservan hijitos. La nueva Biblia la nueva Biblia de las Américas usa hijos. La Nueva Traducción Viviente y la NBI prefieren queridos hijos, ¿no? Las traducciones dinámicas, que son estas últimas, hacen explícito el tono afectivo, aunque el diminutivo en griego no significa que sea una infantilización o una inmadurez. O sea, no está diciéndoles hijitos porque sean niños en la fe o porque sean inmaduros. Ahora bien, tecnia y significa que es un vocablo plural que designa a la congregación desde una relación pastoral. O sea, esto de que les diga hijos o hijitos es un tono pastoral, es una palabra de cariño, de afecto. Designa a la congregación desde la relación y desde la hora. O sea, es algo que está sucediendo y es algo que además es una consecuencia práctica
de que ellos tengan esa relación pastor-oveja. Entonces, justamente ese es un punto que nosotros deberíamos reflexionar, porque si nos sentimos hijos y si nos están hablando ahora en la palabra, pues ¿cómo nos sentimos cuando nos habla nuestro pastor? ¿No? Y bueno, en cuanto al contexto, podemos decir que esta doctrina se dirige a las personas, ¿no? Esta palabra que va a decir Juan desde este versículo o inicio de versículo hasta el final, va directamente a las personas. No está hablando de una cuestión abstracta o de reglas o de no, se va a la práctica directamente a la persona. Juan combina dos elementos muy importantes: ternura y autoridad, que es como esto que mencionamos hace rato de amor y justicia. La exhortación funciona dentro del texto como medio pastoral de perseverancia. La promesa y la advertencia no eliminan la respuesta, sino que provocan la respuesta. Y bueno, técnica frecuente en la carta, se repite muchas veces esto de hijitos, que hace referencia a la relación pastoral. No es una indicación de edad, como les decía, no es una indicación de comunica afecto y autoridad dentro de una comunidad que estaba amenazada por el engaño. La identidad exacta, bueno, ya sabes, el chiste es que hay personas allí que reconocen la voz de alguien que lo está mentoreando. Voces relevantes en este pedacito de hijitos, bueno, Agustín, Lutero, Lloyd Jones y Stott, pues son los más relevantes. Y los tres primeros confirman que esta palabra se usa en un trato pastoral. Ellos en sus comentarios hablan de una doctrina aplicada al corazón, mientras que Scott destaca la combinación que les decía: afecto, autoridad y claridad expositiva. Estas personas en este momento son testigos directos de la carta en toda la distancia, ¿no? Entonces, lo que podemos nosotros entender es que, pues efectivamente, este es un llamado de pastor a oveja, ¿no? Y esa relación es algo que todos nosotros vimos. Ahora conecta la exhortación con todo lo anterior que nos estaba diciendo el hermano Mateo, especialmente con esa advertencia acerca de los anticristos y con la unción recibida de Dios. Juan no cambia de tema, sigue con lo mismo. Después de enseñar que la verdad permanece en los creyentes, los llama a permanecer personalmente en Cristo. Hijos, expresa afecto pastoral y responsabilidad espiritual. La advertencia no procede nomás de una regla fría, sino del cuidado de quien desea que las ovejas o que la comunidad confíe en Cristo y no sea engañada. Esto es, en la lógica pastoral, una relación de cuidado. Juan estaba cuidando a los hermanos con esto que les iba a decir. Y bueno, hay muchos pasajes en la palabra que hablan de este cuidado. Por ejemplo, Gálatas 4:19, Pablo usa la misma expresión: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo llama hijos a los creyentes por quienes vuelve a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Hay una mezcla de afecto y de responsabilidad. Primera de Tesalonicenses 2:7 dice: más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. El ministerio apostólico, en este caso, reúne tanto la ternura maternal como la exhortación paternal. Y esa mezcla de justicia-afecto se deja ver aquí, entre que la labor de los apóstoles era, por un lado, ser autoridad y ser padres, y por otro lado, ser tan tiernos como una madre. Entonces, esta parte podríamos discutir si aplica a los pastores.
está mencionada en la palabra para los apóstoles, no así para los pastores, pero sin duda que hay una relación, como decía hace rato, de pastor-oveja y que nos ocurre también a nosotros. Hebreos 3:12, que más adelante lo explicaremos aquí. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿no? ¿Cuál es la lectura? La advertencia contra apartarse es el medio que se utiliza en la iglesia para que las personas no se vayan y para que permanezcan con Cristo hasta el final. Algunos errores frecuentes en esta parte. Confundir ternura con permisidad, ¿no? Ya sabemos todos, ¿no? Esta cuestión de la hipergracia. El afecto de Juan no elimina la confrontación doctrinal y no elimina la confrontación moral. Otro error, usar la autoridad espiritual para infantilizar o controlar a los hermanos. Tecnia comunica cuidado, no dominio psicológico. Entonces, pues no, ni es una cosa ni es la otra. Es una mezcla perfecta de ternura y de justicia. Contraste, bueno, la corrección evangélica procura formar a Cristo en el creyente, mientras que el legalismo, el autoritarismo procura asegurar la dependencia respecto de un líder. Es completamente diferente. Y bueno, la pregunta aquí es, cuando corrijo, ¿no? Para los que están en un puesto de liderazgo, cuando corriges a un hermano, o al revés, cuando eres corregido dentro de la iglesia, ¿qué predomina? ¿El amor por la verdad y el cuidado de los hermanos o el deseo de controlar, de defenderme o de vencer al hermano, ¿no? Y creo que ahí está justamente esta tensión de qué es lo que yo estoy sintiendo en la iglesia y si me estoy sintiendo pastorado o no, pastoreado o no, ¿no? Hay muchas iglesias en donde ni siquiera esta primera parte del primer versículo sucede, ¿no? O sucede, como lo vimos, desde el legalismo, desde el control psicológico, desde defenderse a ultranza o desde querer vencer o ver caer a un hermano. Entonces, la intención aquí de Juan es clara. Hay un cuidado, por eso hay un amor, por eso les llama hijitos, pero también ahí viene la recia, ¿no? Ahí viene la exhortación en todos los demás versículos. Entonces, una cosa no quita la otra. Tanto el amor del Señor está presente como su justicia. Y eso se ve reflejado, pues, en las relaciones pastor-oveja. Y bueno, esa es la primera parte del versículo. No sé si alguien tiene alguna duda. Seguimos avanzando. Duda, comentario. ¿Qué piensan cuando se hacen esta pregunta? ¿Los han corregido alguna vez en la iglesia o no? ¿Se sienten amados y cuidados o más bien se sienten juzgados, controlados, vencidos, ¿no? Este, Sí, ya sé. Ay, bueno, no levanté la mano, perdón. Adelante, adelante. Y pues justo eso estaba pensando. Nunca me ha tocado que me corrijan en la iglesia o, o pasa, a lo mejor si me has corregido y ni cuenta me ha dado, perdón, ni siquiera me he dado cuenta, pero yo, bueno, no sé, siento que esto ha sido más como en consultoría. Y bueno, siempre ha sido con mucho cariño, nunca ha sido un regaño feo, o sea, a pesar de que sí ha sido como una guía de no, por ahí no va la cosa, tienes que irte por acá. Pero bueno, yo creo que siempre ha sido este justo en estos términos que dices, o sea, con autoridad, con guía, pero con esa mezcla de, pues, de cariño y de cuidado. Entonces, pero sí tengo la duda si alguna vez, o sea, si se corrige en la iglesia, es que eso nunca me ha tocado. Ujú.
Claro. Ok, gracias. Hola. Contestándole a Yavi, qué afortunada es de que no te hayan llamado la atención. Por eso dije, tal vez ni me doy cuenta, estoy peor. No, créeme que si te lo llegara a decir, te darías cuenta. No es como que pase el cometa ya, ay, qué bonito, no, o sea, sí. Sí, es fuerte esa parte, ¿eh? Ah, bueno. Y entonces disfruta. Fue en amor, en amor. Obviamente, cuando uno está cerrado a las críticas no constructivas, entonces lo toma uno de la peor manera. Pero ya ahorita ya estamos bien. Ya, ya aceptas en el bulto de la iglesia. Bueno, buenas noches. Yo apenas conectándome por primera vez, estoy entre poniendo atención y entre cuidando a mi pollo. Pero efectivamente, tú a mí sí me has corregido con amor, me has hablado a lo que yo necesito, a lo que pasa en mi vida en ese momento. Y pues a veces sí prestarte atención, pero el ser necia y el estar de no, 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 se va a hacer así. Y finalmente se hace con la guía que tú tienes de parte de Dios y a veces nos cuesta un poquitito más entender el no, porque al sí todo el mundo dice, qué bonito, ¿no? Pero a nadie le gusta que le pongan un límite y a nadie le gusta que le digan el no, no puedes, el no se va a hacer o el no debes hacerlo por esto. O sea, a veces tu cabeza dice una cosa, entonces, pues, ¿cómo te explico? A veces el humano o a veces nos gusta entender por la mala. Entonces, las correcciones que pues has hecho, las observaciones que has hecho, siempre las has hecho con respeto y con amor, sobre todo porque tú ves cosas que a lo mejor nosotros no, porque estamos en medio de la circunstancia o del problema o de lo que se te esté atravesando en la cabeza. Nada, como nada. Pues sí, ese es el punto, ¿no? Justamente, a pesar de todas las indicaciones que va a dar Juan en esta carta, hay que entender que, pues es que es un pastoreo, y el pastoreo es así, o sea, en el pastoreo va a haber corrección, va a haber disciplina, va a haber llamadas de atención, correcciones, y también va a haber amor. Entonces, y bueno, recordemos que también esta parte del pastoreo es una figura. Nuestra relación con Dios es así, hermanos. O sea, el Señor tiene sus reglas y nosotros, como vamos a ver más adelante, tenemos una batalla con nosotros mismos, como lo dice Pablo. O sea, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero eso hago, ¿no? Entonces, ¿es necesaria la corrección? Sí. ¿Es necesario el pastoreo, el amor? Sí. ¿Cuál es el riesgo? Pues uno, la hipergracia, pensar que pues nadie me puede decir nada porque ya me salvó Cristo y ya. Y el otro extremo es, abusa de mí todo lo que quieras y dime lo que quieras y patéame y písame porque al fin de cuentas, pues nunca voy a ser santo. Entonces, son los dos extremos y es lo que preconfigura y permite el abuso espiritual. ¿Cuál es la solución? Pues el conocimiento. Si los hermanos en la iglesia conocen, aprenden, leen, pues entonces no van a permitir el abuso espiritual
y van a buscar pues iglesias en donde sean pastoreadas, ¿no? Creo que esa es la solución, el conocer, el relacionarse con Dios de esta manera. Y también si hemos tenido experiencias que nos han enseñado a ver a Dios diferente, porque hay personas, hay hermanos que creen que Dios es un tirano, hermanos. O sea, que Él controla cada aspecto de la realidad y que no nos quiere, pero nada, ni tantito. Aquí Juan lo que está tratando de decir es, les amo, me preocupan y ahí les va, ¿no? O sea, aplíquense, maduren, permanezcan, una serie de instrucciones, pero por beneficio propio de ustedes, ¿no? Por amor. Entonces creo que ahí justamente está el punto. No sé si hay otro comentario, continuamos. Esteban, adelante. Mateo. ¿Quién va? Hola, hola. Adelante, adelante. Esa parte que dices, Diego, de que lo tomamos a conveniencia, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en mi familia, en algún momento, uno de mis hermanos utilizó el de maldito el día en que nací, ¿no? Y se lo dedicó a mi mamá, así literal, se lo dejó en la cama y mi mamá, pues obviamente se puso muy mal también porque, pues, como que no tenemos el contexto total de lo que es, ¿no? Entonces, ahorita lo que comentas, ¿no? Se puede prestar, el conocimiento se puede prestar a que o nos agarren de bajada o no. Lo que dice Alex, el pastor, lo que me dijo un día también a mí fue que el conocimiento te hará libre, ¿no? El saber te hará libre. Entonces, sí, ahorita hay que echarle galleta con eso pues para no caer, ¿no? En la parte donde estamos sujetos a una orden sin sentido, que nos condenen por ignorancia. Adelante, Mateo. Sí, rápido para no tardarnos tanto. Efectivamente, dijo algo interesante, Alex. La corrección no nada más es en las instalaciones de la iglesia. Puede ser en cualquier lugar, siempre y cuando esté participando pues, la autoridad o las autoridades. Acuérdense de que vimos la conveniencia también de algunos grupos, ¿no? En algunos casos, siempre y cuando lo quiera el que quiere pedir el consejo. Y la corrección no es necesariamente corrección, porque no nos pueden obligar, ¿no? Pero sí sugerir y ver que poner las alternativas, que te conviene, no te conviene. También lo dijo Ale. Yo digo que es lo que te conviene y eso, ¿no? Pero pues al final tenemos que tomar nosotros la decisión y sin caer en los extremos obviamente no son malos. Y la palabra clave es el amor, ¿eh? Si voy a corregir o a sugerir o a asesorar en amor, eso no quiere decir que sea permisivo en todo. Yo te tengo que decir lo que está pasando, tú lo dijiste también, pero bueno, no te voy a chantajear y que el abuso espiritual y te vas al infierno y, y usar esas como armas de chantaje precisamente. Nada más lo quise porque ya se me va a olvidar a lo último, ¿eh? Gracias. Te faltó la de Dios me dijo. Vale, sí, sí. Bueno, vamos a continuar. El primero les decía pero Juan les dice que ahora, después de todo esto que les ha dicho y en el amor del Señor, les dice, pues permanezcan en Él, ¿no?
Y este permanecer, las diferentes versiones manejan literalmente la 60, la latinoamericana, la NBI, permanezcan en él. Cambia un poquito en la Nueva Traducción Viviente que dice permanezcan en comunión con Cristo, un poquito más claro tal vez. La palabra de Dios para todos dice continúen permaneciendo en Cristo, ¿no? Estas dos últimas interpretan correctamente la dimensión relacional y durativa, aunque permanecer per se incluye el tiempo, estamos hablando en realidad de fidelidad doctrinal, fidelidad a la persona y obediencia, por lo tanto, ¿no? Entonces, estos hermanos, el Señor lo que les está diciendo, Juan lo que les está diciendo es, permanezcan en el Señor, o sea, sigan siendo fieles al Señor, no se desvíen, obedezcan, manténganse en esa relación con Él. Tenemos que recordar que esto es un cambio de paradigma tremendo para el pueblo de Israel en aquel entonces. Ellos tenían una religión nacionalista, no tenían una relación personal con Dios. El perdón de pecados era por medio de sacrificios, no sabían de que había que arrepentirse y todo eso. Aunque hoy los judíos digan que todo esto estaba ya implícito en la ley y lo reinterpreten y de la nada quiten toda la ley mosaica y digan que está en el corazón, la verdad es que en ese entonces no era así. Estos cuates estaban acostumbrados a otra cosa. Y aquí lo que les está diciendo Juan es, hay que permanecer en relación con el Señor. Está implicada la relación, pero no solamente eso, sino la fidelidad y la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, el original de permanezcan en él es menete en auto. Y menete es un imperativo, es un presente activo, es una segunda persona del plural, y el aspecto presenta la permanencia como una orientación sostenida. La preposición necesariamente implica una relación. La vida cristiana se relaciona en él, o sea, no es que vayamos a solamente vincularnos con Juan, ¿no? Sino que aquí Juan les está diciendo, o sea, la relación es con Cristo. Ustedes ya no están como antes, en donde pues toda la nación y el sacerdote va a entrar y van a tener un representante. No, ya es Cristo, tú directo con él. Entonces, para ellos era un desafío hacer una relación personal con Dios. Hoy para nosotros tal vez algo muy normal, para algunos, y para otros quizás nunca han tenido una relación personal con Cristo y solamente viven a través del pastor o a través del hermano de la iglesia, ¿no? Entonces, el llamado aquí es relaciónate con él, permanece en él, quédate en él, ¿no? ¿Cuál es el contexto en este caso interpretativo? Bueno, permanecer ensalza la exhortación de Juan 15 en el Evangelio. Las tradiciones cristianas, aquí vamos con el rollo teológico, difieren al explicar la relación entre perseverancia humana, gracia o la posibilidad de apostasía. Sin embargo, el versículo aquí no formula por sí solo una teoría completa, simplemente declara que hay que permanecer y que por lo tanto esa permanencia es una responsabilidad real y es un objetivo personal que todos deberíamos tener, permanecer en el Señor. Sabemos que Él permanece en nosotros, pero ¿qué pasa cuando nosotros nos alejamos de Él por alguna circunstancia? Voces relevantes, bueno, otra vez, ¿no? Agustín de Hipona, Calvino, Lloyd Jones, Yarbrough, tienen exposiciones que convergen en que permanecer describe una comunión sostenida y una fidelidad al Señor, que difieren de simplemente hablar de perseverancia o exhortación o la posibilidad de apartarse o el riesgo de apartarse. Yarbrough ayuda a controlar la lectura por el flujo del 2:24 al 28, y Agustín, Calvino y Lloyd Jones muestran una fuerza pastoral en este caso, ¿no? Es decir, hay una responsabilidad también en el pastor, ¿no? O en este caso en el apóstol. Él se siente responsable, así como decíamos hace rato de Pablo. Permanecer es la exhortación central. Y bueno, como decía yo en otra ocasión, exhortar es una palabra muy importante porque exhortar es decir
¿cómo te ayudo para que permanezcas? Lo que está haciendo el apóstol en este caso es asumir la responsabilidad conjunta en la relación pastoral, por eso dice hijitos, y diciéndole al otro, la relación es con Cristo, ¿cómo te ayudo a que permanezcas en él? ¿No? Que finalmente pues es el trabajo de todo pastor, ¿no? Ayudarle al hermano a que permanezca en Cristo con una serie de prácticas y enseñanzas, ¿no? Dependemos de Cristo, somos fieles a su evangelio, obedecemos su palabra. Juan no ordena producir una unión autónoma, o sea, ya apártate de la comunidad, o nada más yo y tú y ya, no, o tú y Dios y ya, no, en la comunidad, pero no se trata nomás de avanzar por avanzar, o perseverar por perseverar, o madurar por madurar. El asunto es la relación, si verdaderamente la tienes y si verdaderamente eres fiel al Señor. El razonamiento va de una realidad recibida por Juan a una continuidad practicada. Permanecer describe dependencia, no inmovilidad, ¿no? Por supuesto que el creyente va a avanzar, por supuesto que si es hijo va a ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento, pero hay algo que no va a cambiar y va a ser que él es dependiente de Dios. Y eso lo vemos en otros versículos, como yo soy la vid, ustedes los sarmientos o los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El pámpano da fruto permaneciendo en la vid, pero separados de Cristo, pues no hay nada, no hay fruto. Un ejemplo también es Ruth. Ruth le respondió a Noemí, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga, Señor, conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Eso es fidelidad, eso es querer estar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos decirle eso al Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos en esa fidelidad? O quizás en esta comunidad donde estaba Juan, había algunos que no tenían esa fidelidad, esa firmeza, sino que ya estaban como que buscando una razón para irse, ¿no? Como muchos creyentes en la actualidad, que están buscando el defecto en la iglesia para decir, no, esta iglesia no me gusta y vámonos, ¿no? En Hechos 2:42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, el partimiento del pan y la oración. ¿Qué significa esto? La iglesia persevera en doctrina, comunión, partimiento del pan y oraciones. La permanencia interior adquiere formas comunitarias visibles. O sea, cuando una persona está permaneciendo en él, se ve en la iglesia, porque participa, porque se congrega, porque ya está en la alabanza, porque ya presenta estudios, porque ya pone el café, porque ya mueve las sillas, porque ya, pues claro, está entonces dentro de y pertenece a, ¿no? Errores y contrastes frecuentes. Reduccionismo institucional. Identificar automáticamente la permanencia con la asistencia, por ejemplo, o la membresía, o la actividad religiosa. No, acuérdense que lo principal es la relación. Otro error individual, hablar de comunión con Cristo mientras se desprecia a su palabra y a su cuerpo, es decir, mientras no estudio la palabra de Dios y mientras no me congrego en la iglesia. Pues no es cierto, ¿verdad? Error pasivo, ¿no? Suponer que si Dios preserva la vigilancia y los medios de gracia, entonces, pues que yo obre es innecesario, ¿no? Porque los de la hipergracia sí piensan, ¿no? Dios me salvó y entonces Dios me va a guardar hasta el fin y no importa que yo ore, que yo vigile, no pasa absolutamente nada. Pues también es un error. Contraste. Permanecer no es merecer la unión, es vivir desde la unión concedida por la gracia. Si usted permanece es por la gracia de Dios y esa gracia le ha sido dada, le ha sido concedida a través de la fe. Entonces, por eso usted va a permanecer. Entonces, la pregunta en este módulo es, ¿qué prácticas concretas muestran que estoy perteneciendo a Cristo y qué hábito, doctrina o relación en realidad está debilitando esa comunión con Él, ¿no? Entonces, igual, no sé si tengan alguna duda, comentario o continuamos.
Aquí en el permanecer, pues sí es muy, muy importante. Ya lo había mencionado Mateo, pero creo que el énfasis relacional que le da Juan en este apartado, pues es muy importante porque no es nomás permanecer como asistir o quedarme y ya, sino que implica una serie de prácticas visibles que involucran a la iglesia. ¿Alguien adelante o seguimos? Va. Entonces, siguiendo ahí con el 2:28 dice, para que cuando se manifieste, ¿no? Y bueno, aquí nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿de qué está hablando si ya se manifestó? Empezando la carta decía, el verbo se hizo carne, pues ya se manifestó, ¿no? Bueno, pues está hablando de la segunda venida, ¿no? En las versiones podemos ver esto, ¿no? En la 60, la Nueva Biblia de las Américas y la NBI, que es la nueva versión internacional, conservan cuando se manifieste, mientras la nueva traducción viviente dice cuando Él regrese, aludiendo a la segunda venida. La palabra de Dios para todos dice cuando aparezca, y bueno, las versiones dinámicas explicitan que se trata de la venida futura. Manifestarse conserva mejor la idea de que Cristo ya existe y será revelado públicamente en la segunda venida. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la palabra que se utiliza en el griego? Pues es inaen parnerote, que significa cuando o para que, cuando se manifieste. Panerote es aoristo pasivo subjuntivo de paraneo y significa hacer visible o manifestar. La partícula ean no expresa duda acerca del regreso de Cristo, eso es indudable, Él va a volver. Presenta el acontecimiento desde la perspectiva de que no se sabe cuándo va a ocurrir. El propósito de permanecer es justamente estar preparados para cuando suceda esa revelación, porque no sabemos cuándo va a suceder, lo cual pues nos tiene que mantener preparados permanentemente. A manera de contexto, bueno, el verbo paraneo presenta la venida como una manifestación de una persona que ya es conocida, no como un ascenso de un Salvador nuevo o desconocido. Y aunque primero de Juan emplea menos vocabulario apocalíptico que otros escritos en el Nuevo Testamento, combina manifestación y conserva y parausia y conserva una expectativa futura y pública, que es esta segunda venida y donde dice, por ejemplo, en Apocalipsis, ¿no? Que todo ojo le verá. Las reconstrucciones que reducen esta venida e iluminación interior no explican bien la orientación temporal del cuándo, es decir, nadie sabe cuándo va a suceder esto. ¿Cuál es el racional? Bueno, la permanencia presente está orientada hacia la manifestación futura. Cristo fue manifestado, recuerden ustedes, su nacimiento y todo esto. Él también se está manifestando, porque hoy en día tú puedes ver evidencias de su obra en tu vida y en la vida de los demás, y se va a manifestar también en un futuro en su segunda venida. La escatología de Juan no alimenta la curiosidad cronológica por el hecho de saber cuándo, sino la fidelidad y el hecho de entender que puede ser en cualquier momento. El creyente vive hoy a la luz del encuentro con una persona. Estamos esperando ese encuentro. El futuro funciona como un motivo para que en el presente esperemos esa manifestación futura, lo cual determina la forma en la que nosotros deberíamos de vivir. Si usted está esperando a alguien, entonces usted tiene cierta actitud, ¿no? ¿Cuáles son los versículos relacionados? Bueno, pues Mateo 25:13 lo dice claramente, ¿no? Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Las vírgenes prudentes viven preparadas para la llegada del esposo. Pero ya sabemos también que hay vírgenes imprudentes, ¿verdad? Que andaban buscando el aceite ahí a la mera hora. Tito 2:12 dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivimos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué vivían justa, piadosa y sobriamente? Bueno, pues porque en cualquier momento se puede manifestar el Señor en nuestras vidas. Apocalipsis 1:7 dice, Él viene con las nubes, todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él.
La lectura es que su venida va a ser pública. Todo ojo le verá. No hay manera de esconderse de esto. Error sensacionalista. Convertir la esperanza en cálculos de fechas y especulaciones sobre las señales, ¿no? Ya ven todo este movimiento conspiracionista de es que ya viene, y es que la tribulación, y es que esto, nadie sabe, hermanos, el día ni la hora, nadie sabe, nadie sabe. Error espiritualizante, reducir la venida a experiencias interiores o cambios históricos, ¿no? No, pues es que esto es personal, hermano, va a venir a tu vida. El Señor puede venir por tu vida esta noche, o dentro de 5 años, o 10, o 20, o el día que venga en las nubes públicamente. Entonces, no lo hagamos un hecho histórico. También personalmente tenemos ese encuentro con Él. Error de escapista, usar el futuro como excusa para abandonar responsabilidades presentes. Bueno, pues allá cuando venga el Señor me pongo a cuentas con Él, ¿no? Contraste, la esperanza apostólica no evade el presente, sino que lo disciplina. Por cuanto sé que el Señor va a venir, entonces me disciplino y vivo una vida ordenada que le agrade a Él, ¿no? La pregunta, si supieras que hoy comparecerás ante nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fidelidad fortalecerías y qué pecado dejarías de justificar? ¿No? O como esta pregunta típica que hacen en los chics, ¿no? Si el Señor viene hoy por tu alma, ¿estás preparado? ¿Estás listo? ¿No? Esa es la pregunta. Y creo que es algo que todos los días deberíamos preguntarnos, hermano, porque no sabemos el día ni la hora. ¿Realmente estás listo? ¿Estás como esas vírgenes que están preparadas, prudentes, con su aceite y su lámpara al pie del cañón? ¿O no? ¿No? Entonces, bueno, igual, no sé si quiere alguien comentar algo o continuamos. Continuamos, dice. Okay. Bueno, se lee así, ¿no? Y ahora, hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza. ¿Y qué es esto de tener confianza, hermanos? Bueno, estar confiado, tener confianza, en las versiones lo dice de diferente manera. Por ejemplo, en la 60, en la Biblia de las Américas y en la Palabra de Dios para Todos, dice, tengamos confianza o estemos confiados. Mientras que la NBI habla de presentarse confiadamente. O la Nueva Traducción Viviente lo traduce como llenos de valor, ¿no? Todas recogen un aspecto de la parresia, que significa franqueza, libertad, audacia para comparecer sin ocultar nada. O sea, esto es, tú vas a presentarte delante de Dios con valor, con franqueza, sin ocultar nada, porque Él todo lo sabe. Entonces, eso es a lo que se refiere, que permanezcamos. La razón ya sabemos es porque en cualquier momento puede venir y que entonces cuando venga le recibamos con confianza, con seguridad, con valor. La palabra shomen parecian, tengamos confianza. Shomen es auristo, subjuntivo de eco, y parecia designa libertad para hablar o presentarse abiertamente. El mismo término reaparece en 3:21 y más adelante en 5:14, enlazando venida, conciencia y oración. ¿Cuál es el contexto histórico de esto? Bueno, la confianza posee un fundamento objetivo y a la vez una evidencia subjetiva. Objetivamente, nuestra confianza descansa en la justicia y la propiciación de Cristo. Sabemos que su obra es perfecta. Subjetivamente, se fortalece al ver el fruto de la gracia en una vida que permanece, que obedece y que ama. Las obras no sustituyen a Cristo como fundamento, pero la ausencia impenitente del fruto socava una seguridad legítima. Es decir, tiene dos vías esto. Alguien puede estar seguro porque sabe que la obra del Señor es perfecta, objetivamente, pero personalmente está seguro, ¿no? Personalmente, si no tenemos fruto, eso empieza a socavar nuestra confianza. Si nos está dominando el pecado, eso empieza a socavar nuestra confianza. Si no estamos viendo un avance en nuestras vidas, si no hay frutos espirituales, pues obviamente que decimos, a ver,
empezamos a dudar. Las obras no sustituyen a Cristo como fundamento, pero la ausencia de fruto sí provoca inseguridad. Parecia designa franqueza o libertad para hablar y presentarse públicamente. En Primera de Juan aparece también en 3:21, 4:17 y 5:14. Aquí la confianza nace dentro de la permanencia y mira al encuentro con Cristo. Ese es el objetivo, no lo perdamos de vista. Por tanto, el texto no apoya ni seguridad basada en el desempeño, ni temor como estado cristiano ideal. Vamos a tener miedo porque el Señor puede venir en cualquier momento y somos pecadores, ¿no? Une la relación presente y la comparecencia futura, ¿sí? Calvino, Agustín, Hodge y Lloyd Jones tratan la confianza como una realidad pastoral, mientras que Calvino y Hodge distinguen su fundamento en Cristo de la evidencia producida por una vida renovada. Es decir, ambas posturas, ¿no? Por un lado, los que dicen, sí la tenemos porque Cristo la consiguió, y por otro, si tienes fruto, entonces la tienes, ¿no? Entonces, Hodge resulta pertinente como marco sistemático sobre seguridad, pero no como en comentario directo de esta frase que acabo de decir, ¿sí? Entonces, hay un doble juego en esta cuestión de la seguridad y de la confianza. La finalidad no es que el creyente espere aterrado la venida de Dios, sino que posea libertad en Cristo y confianza escatológica no de su vida impecable, sino de la permanencia del Hijo y de que Él ha permanecido en Él y de que camina en la luz. Es confianza filial, no autosuficiencia moral. La confianza no es el punto de partida autónomo, sino el resultado de permanecer junto a la persona adecuada, que es el Señor Jesucristo. Si tú tienes una relación con Él, si tú eres fiel al Señor, entonces tú estás confiado y puedes enfrentar con valor su venida y esperarlo con esa gallardía. Pero si no, pues de ahí viene justamente la inseguridad y las dudas y la falta de confianza. Otros textos que respaldan esta idea, bueno, dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. La libertad para entrar al lugar santísimo se fundamenta en la sangre de Cristo, no en nuestra pureza personal. Lucas 18:14 dice, les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. El fariseo presenta confianza en sí mismo, mientras que el publicano depende de la misericordia de Dios y vuelve justificado. Esa es la diferencia, confiar en Él o confiar en mí, ¿no? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún, el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ninguna acusación prevalece contra quienes Dios justifica y por quienes Cristo intercede, ¿no? Errores frecuentes, presunción, ¿no? Tranquilidad demasiada basada en una profesión verbal, pero sin arrepentimiento y sin fruto, ¿no? Legalismo, confianza basada en la comparación favorable con otros, es decir, tienes que tener una vida perfecta y mientras más perfecto sea, entonces mejor eres, ¿no? Y más salvo eres. Y escrupulosidad, ¿no? Ser exagerado en esto, negar el veredicto de Dios porque la emoción de culpa es muy grande, ¿no? O sea, hay hermanos que se sienten tan culpables y tan pecadores que incluso la gracia de Dios es insuficiente para ellos, ¿no? Contraste, la fe no dice soy suficiente, sino dice Cristo es suficiente y su gracia está obrando en mí. La pregunta es, ¿en qué fundamento descansa tu fe cuando piensas en comparecer ante Dios? ¿En Cristo o en tu desempeño y reputación religiosa o en una emoción pasajera? Y eso es lo que nos dice aquí esta porción. Tengamos confianza, sí, pero basada
pues justamente en quien hizo la obra, que es en Cristo. ¿Algún comentario? ¿Le seguimos? Por ahí el moderador. Ok. Ya son las 10, ¿eh? Ustedes me dicen, si no, yo aquí me voy a las 3 de la mañana. Vale. Bueno, continuamos. Dice ahí, y ahora, hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de él en su venida. La 60 dice, no nos alejemos de él avergonzados. La Nueva Biblia de las Américas dice, no nos apartemos de él avergonzados. La NBI dice, no ser avergonzados. Y la Nueva Traducción Viviente y la Palabra de Dios para Todos dice, no se alejen y no sintamos vergüenza. El griego puede expresar vergüenza ante o procedente de. No aparece el verbo independiente que significa huir, por eso no conviene construir una doctrina del alejamiento a partir de este texto o de esta palabra. Aquí está la palabra, no la voy a pronunciar porque para mí es impronunciable, pero dice, y no seamos avergonzados ante él en su venida. Parausia significa presencia o llegada, la vergüenza es la pérdida de franqueza cuando lo oculto queda expuesto ante el juicio de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todos los pecados se van a hacer claros y públicos, hermano. Todo se va a saber. Eso que haces en lo oculto se va a saber. Entonces, aquí dice que estos salen avergonzados porque finalmente ellos reconocen su condición y se miran con vergüenza, ¿no? ¿Cuál es la solución para esto? Bueno, la justificación elimina la condenación del creyente. Es decir, a nivel, digamos, teológico, en la relación con Cristo, Cristo ya pagó por esa vergüenza que tú puedes llegar a sentir, porque no vas a ser condenado, según Romanos 8:1. Pero el Nuevo Testamento conserva la evaluación de las obras y la posibilidad de pérdida de recompensas, según 1 Corintios 3:12-15 y 2 Corintios 5:10. Estos textos no enseñan una segunda justificación por obra, sino la responsabilidad filial del Señor. Ninguna formulación de seguridad debe convertir la gracia en indiferencia moral, ¿no? O sea, la hipergracia no tiene sustento por ningún lado. Seguimos siendo responsables y por ahí hay versículos en donde dice que el Señor pagará conforme a las obras a cada uno. Y si obramos bien, pues seremos recompensados. Y si no, pues no seremos condenados, pero ahí es donde viene justamente la vergüenza, ¿no? El debate interpretativo, la expresión aichitomen aut puede evocar vergüenza delante del Señor o retroceso, alejándonos de él en su venida. Los comentaristas discuten si la frase describe pérdida escatológica, pérdida de la salvación, pérdida de recompensas o simplemente deshonra relacional. Primera de Juan no desarrolla una taxonomía de juicios al respecto, pero el punto es la oposición retórica entre paresia y vergüenza y la permanencia como preparación para el encuentro. Si permaneces, si tienes todo lo que hemos mencionado antes, entonces tú no deberías avergonzarte al presentarte delante de Dios. Pero si no lo tienes, si no confías, pues posiblemente sientas vergüenza. Voces relevantes en este módulo, bueno, los comentaristas directos reconocen la oposición entre confianza y vergüenza sin hacer del versículo un mapa completo de juicio. Terrutín ofrece el marco posterior para distinguir justificación de juicio de obras y recompensa. Por eso su aporte es sistemático, no una contribución o un comentario directo de las cartas de Juan. ¿Cuál es el racional? Bueno, Juan contrapone paresia y vergüenza. La imagen no enseña principalmente que el creyente va a huir físicamente de Cristo por falta de confianza. Describe quedar expuesto y avergonzado delante de él cuando su presencia revele la verdad de nuestra vida. El temor no debe separarse del consuelo del pasaje. Aquí hay una mezcla. La exhortación pretende producir permanencia y con ella confianza.
no justamente lo contrario, que se alejen y que se avergüencen. Juan no usa la vergüenza para cancelar la esperanza, sino para mostrar que el encuentro futuro vuelve moralmente serio el presente. O sea, la manera en la que vives importa delante de Dios cuando le vayamos a ver. Si estás viviendo una vida en pecado, desordenada, etcétera, pues, ¿cómo te vas a presentar delante de Él, no? Probablemente sentirías vergüenza. Pero si estás cuidando tu forma de vivir, entonces va a haber confianza. Ese es el punto con esta parte. Marcos 8:38 dice, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús advierte acerca de avergonzarse de él y de sus palabras delante de una generación infiel. 1 Corintios 3:15 dice, si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, porque así como a través del fuego, aunque así como a través del fuego, la obra de cada uno será probada. Alguien puede ser salvo y sin embargo sufrir pérdidas. Segunda de Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo espera la corona después de haber guardado la fe. Su confianza es fruto de una gracia perseverante. ¿Cuáles son los errores? Bueno, identificar toda vergüenza escatológica con pérdida de la salvación. No es así. Probablemente te puedas sentir avergonzado por un pecado que cometiste, probablemente puedes sentirte triste o no merecedor de la gracia de Dios por algún momento, por alguna cosa que hayas hecho, pero eso no quiere decir que hayas perdido tu salvación. Error opuesto, ¿no? Negar toda evaluación porque existe la justificación por la fe. Entonces, ya ni arrepentimiento ni vergüenza sientes, ¿no? O sea, como estoy justificado, no importa, ¿no? Y error pastoral, pues usar el versículo para mantener a los creyentes en un terror crónico, pidiendo perdón cada culto de todos sus pecados, no vaya a ser que el Señor los destroce, ¿no? Contraste, el evangelio en realidad produce reverencia sin condenación y confianza sin ligereza. La pregunta de reflexión: ¿hay alguna esfera de tu vida que deseas mantener fuera de la luz de Cristo y que si hoy fuera manifestada te llenaría de vergüenza? Esa es la pregunta y es lo que está tocando Juan, ¿no? Bueno, pues justamente a través de la iglesia, ¿no? O sea, como te decía, como decíamos hace un rato, ¿cómo se manifiesta esto? Pues se manifiesta afuera, se manifiesta en la relación, en la coinonía con los hermanos, se manifiesta en la relación con el pastor. Uno aprende a través de estas cosas cómo relacionarse con Dios y siempre ha sido así.
Si ustedes van al Antiguo Testamento, dice, ¿no? Le dirás estas cosas a tus hijos en tu casa y cuando vayas por el camino y en los dinteles de las puertas y todo. O sea, era una forma de vida, era algo cotidiano. Y ellos así aprendían naturalmente a relacionarse con Dios, ¿no? Y el Shema, y vamos a decir esto y aquello, y vamos a orar y todo este rollo. Y vamos a orar por los alimentos. Bueno, así un nuevo creyente en medio de toda esta situación, conviviendo con otros que oren por los alimentos, que oren por sus necesidades, que den gracias por la palabra, que alaben a Dios, que escuchen alabanzas, que así va a ir empezando a relacionarse con Dios. Y eso lo vemos desde el principio. Entonces, no es una cuestión de demanda o de exigencia, sino que es algo que naturalmente debería de darse. Ahora, el rollo está en que si estamos en un lugar en donde en realidad no se está practicando la vida cristiana, pues entonces vamos a ser contaminados por prácticas religiosas o por culturas o tradiciones de hombres que nada tienen que ver, ¿no? Y entonces la persona quiere relacionarse con Dios y resulta que él aprende que es que necesita que el Espíritu Santo le obligue a hablar en lenguas para poder interactuar con Dios. Y entonces ahí vienen todos estos engaños, ¿no? Sí, y el problema es que le rompe lo auténtico. O sea, si tú genuinamente tienes el deseo de pedir perdón porque cometiste un error, pues naturalmente el Espíritu Santo te va a conmover, y así como en su momento David guardó su pecado y cuando fue confrontado se derramó delante de Dios con vergüenza y con todo lo que sentía, pues así también debe ser algo natural que surja voluntariamente de la persona cuando es confrontada a la luz de su pecado, pero no algo que religiosamente se tenga que hacer y que entonces pierde cualquier sentido. Hay que recordar, por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿no? A pesar de que les dieron la ley y que tenían que transmitir todo esto, pues se muere Josué, se mueren los que vieron esos milagros, y dice ahí que vino una generación que no sabía nada, que no conocía a Dios, que no conocía nada. Entonces, lo mismo puede pasar con gente ahorita, ¿eh? Son cristianos, tienes una familia, tus hijos medio creen o no creen. Al rato que ellos no estén, los hijos de aquellos hijos ya no van a conocer las obras que hizo Dios con toda la familia, ¿no? Sobre todo si no hay ese cuidado de vivir realmente la vida cristiana, no ser nada más cristiano de domingo, como dicen, ¿no? Adelante. Hola. Oye, ahorita que estoy escuchando, sí hemos pasado así como que un chorro de cosas nosotros y hasta ahorita lo estamos entendiendo, no manches. En donde estábamos antes en la otra iglesia, justo ahorita lo que dijiste, Diego, de que te lo manejan a modo de que te sientas culpable cada semana para que te hinques y pidas perdón y rompas en llanto y los pastores que están ahí, todos hablan en lenguas, aunque todos digan la misma frase, y ya con esa parte ya son como que te incitan a que, bueno, no te incitan, ¿cómo se dice? Te hacen sentir culpable y pues vaya, ¿no? Caes en el quebranto, en el llanto, en el todo y por ahí una cosa lleva a la otra y para ser salvo, entonces tienes que soltar el tema de antes que antes tocamos, ¿no? El diezmo y ofrenda especial y todo esto para poder ser perdonado por tus pecados, ¿no? Todo esto que estás comentando ahorita, por eso no sé si nos quedamos viendo porque justo, o sea, todo eso lo pasamos, no manches, y cómo es la ignorancia de uno, ¿no? Bueno, al menos como dice el pastor, eres nuevo, realmente, o sea, no sabes nada, yo así llegué, ¿no? O sea, bueno, creo que todos, ¿no? Pero yo lo tengo ahorita porque, pues, me acuerdo, ¿no? Cómo llegué y me empiezan a hablar de todas las situaciones y en uno de los retiros que fui, hay una parte que se llama liberación, ¿no?
que oran por tu liberación, así, tal cual, ¿no? Pero en una parte sí pasaba el pastor y te ponía las manos y te empezaba como a exigir que hablaras en lenguas. Hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, lo decía, y era una parte en la que se rompía la parte donde tú estabas tal vez tratando de conectar con el espíritu al que te exigía, ¿no? Y si no lo hacías, ya como que te dejaba de lado, así de, ya. Entonces, esas partes de manipulaciones, todo esto que estás diciendo, sí, noches, nos estamos dando cuenta ahorita que, pues, que hicimos pasar esas cosas y no nos dábamos cuenta, ¿no? Me olvidó decir que no investigué a nadie, no, no hay pedradas directas, ni flechas, ni nada, todo es simplemente información. Si les ha pasado, pues es mera coincidencia, hermano. Sí, también. No, es que estaba dándole chance a otros por si querían preguntar. Fíjate que luego se me andaba medio cortando y no te entendía. Dijiste que la relación era entre Cristo y nosotros directamente, o lo entendí mal, pero luego decías que eso se hace a través de la comunidad. La comunidad es importante porque amar a Dios implica hacerlo a través de los hombres. Directamente, hasta donde puedo entender, claro, la oración, el pedir perdón y todo eso directamente a ella, no estamos hablando de pedir perdón por medio de un sacerdote, ¿no? Que es lo más común, ya habíamos visto eso, pero sí implica necesariamente la relación con la comunidad, lo que se llama koinonía, que es ¿cómo se llama? Comunión, convivir. Entonces, decías que algunos nada más cristianos de domingo y que van a la iglesia. Bueno, una vez pregunté que si para qué me alcanzaba ir todos los domingos a la iglesia y participar. Y me contestaron sabiamente, pues para lo mínimo te alcanza, pero te alcanza, porque en una de esas, creo que también mencionabas, uno va haciendo reflexión y eso, y va aprendiendo. Y en una de esas, vas cambiando, ¿no? El servicio yo siento que no nada más se da dentro de la iglesia. Es decir, ponía el ejemplo de poner mesas y mover las sillas, obviamente el que predica, canta, enseña y todo eso tienen son más visibles, pero fuera de la iglesia también el servicio es importantísimo, ¿eh? Dar buen testimonio, tanto tu trabajo que lo haces, hazlo correctamente. Todo eso es parte de la obediencia, del servicio a Dios también. Y el otro ya se me olvidó. No, ya se me olvidó. Ahorita que me acuerdo vuelvo a levantar la mano. Sí, ya me acordé. También dijiste que Juan no desarrollaba mucho los temas, los que tú desarrollaste. Bien, por cierto, ¿no? Otros pasajes de la Biblia y eso. Creo que la razón principal, bueno, hay dos. Una es que él cuenta con que ya hayan leído el Evangelio de Juan. Ya sabían lo que era desde el principio. ¿Se acuerdan que vimos que es desde el principio? Y no desarrolla el tema que es desde el principio porque se supone que ya lo sabes. Hay varias referencias. Ahí en el pasaje que te tocó del capítulo 3 vienen dos. En el capítulo 1 desde el principio y luego en la segunda de Juan vuelve a repetir desde el principio. Él se está refiriendo a la enseñanza básica de Cristo. Lo que quiero decir es que como Juan no era su problema principal, la salvación, sino el que tomaran en serio a la persona de Cristo. En la introducción vimos que era el adopcionismo,
el gnosticismo y el docetismo, principalmente esas tres que están relacionadas, ¿no? Es decir, no reconocer verdaderamente a Cristo como Mesías. Por ejemplo, ahí en 3:24, que no sé si lo dijiste, te digo que luego se me congelaba aquí la imagen. Permanecer en Dios significa entrar en comunión con Él, guardando sus mandamientos mediante el poder del Espíritu. Juan ofrece una imagen clara de cuáles son esos mandamientos, 3:23. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Que dice que el primer mandamiento significa permanencia, que mencionaste varias veces. Esto constituye el fundamento del cristianismo. Que Cristo, o sea, Jesús, el Mesías, murió por nuestros pecados y resucitó para introducirnos en su reino y reconciliarnos con el Padre. Ese es el fundamento del cristianismo. Reconocer que Cristo sí es el verdadero Mesías. Es decir, Mesías, Cristo, ungido, ya habíamos visto que son sinónimos. Yo creo que por eso no lo desarrolla mucho, porque ya tiene una obra anterior donde sí lo desarrolla magistralmente. Es uno de los evangelios que más habla, pues le dicen es el evangelio más teológico, le dicen, porque es bastante elevado. Fascinante el evangelio de Juan, por cierto. Y también el principio en Juan 1:1 y 1:2, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y todo lo que fue hecho por medio de él, y nada de lo que se hizo no se hizo por medio de él. Entonces le está dando una categoría importantísima, que la tiene, por cierto, ¿no? Y esa es su preocupación de Juan. Por eso no desarrolla tanto otros temas, no que no sirvan, obviamente. Pues ahí tenemos todas las cartas, ¿no? Y tenemos los otros evangelios y etcétera. El Antiguo Testamento, pues es decía un teólogo, estamos parados sobre los hombros del Antiguo Testamento para poder interpretar el Nuevo. Y el Nuevo, a su vez, interpreta también el Antiguo Testamento. Me callo para ver si otro tiene preguntas. Buenas noches. Igualmente a todos por ahí, abracitos. Abrazos, no balazos. Pues no, es el final del capítulo 3, o sea, todavía no, ni siquiera pudimos avanzar, entonces falta un montón para eso, pero sí, tiene razón en cuanto al objetivo de Juan. Y bueno, puede hacerse, las reflexiones y los estudios pueden hacerse tan extensos como uno quiera o tan breves como uno quiera, ¿no? Claro. Entonces, pues no tocamos ese versículo, pero pues evidentemente que lo tocaremos al final. Y sí, creo que estos hermanos sabían, sí sabían, y por eso es tan, digamos, densa también la primera carta en su riqueza, porque pues cada frase tiene un peso, un significado, y bueno, el rollo es que a veces, aunque estamos en este tiempo, tenemos todas las cartas y un montón de cosas, pues hay un montón de creyentes que tienen 20 años en las iglesias, sentados en una banca, que no saben nada. Y esa es la preocupación y el motivo por el cual Juan les llama hijitos, se siente responsable, les ama y les avienta una cátedra. Entonces, creo que sí es muy importante lo que decía Esteban, ¿no? El conocimiento, el saber, porque de otra manera, pues, es difícil. Y más que el conocimiento, el convencimiento de mantenerse fiel al Señor. Porque, por decir algo, el pecado original, ¿no? Adán y Eva sabían la instrucción, tenían el mandamiento, de ese árbol no van a comer. Y eso no impidió que desobedecieran, ¿sí? O sea, usted y yo podemos sabernos la escritura, pero eso no va a impedir que usted desobedezca. Lo que va a impedir que nos mantengamos y permanezcamos fieles es que estemos convencidos de que el Señor hizo una obra por nosotros, de que creemos en eso, de que le esperamos en Él, y que nos mantendremos o nos mantendrá firmes hasta el final, ¿no? Volviendo a la carta. Vírgenes esperando, ¿no?
volviendo a la carta, perdón, que hablaba del pecado y eso. Obviamente nos incitan a no pecar. Pero si alguno peca, 4:1, los últimos versículos que le tocaron a ti, Alex. Abogado tenemos para con Dios, es decir, implica que confesemos que nos hemos equivocado y adelante, no quedarse tirado en el suelo. Adelante. Y ese pecado es constante, ¿no? La cosa es que dice ahí el que practica. El que practica. Entonces, una cosa, creo que lo dijiste también, el que contunazmente está sobre lo mismo, lo mismo y lo mismo. Oye, ¿de qué se trata, no? Porque la hipergracia es cierto, esa me va a salvar. Pues no sabemos exactamente, ¿no? Porque son cosas que pertenecen a Dios. Pero dudaría uno, no que se pierda la salvación, yo coincido contigo, pero a lo mejor nunca la has tenido. Nada más. Creo que no, creo que no me oyeron porque se me estaba cortando aquí. Ah, ok. Entonces, ¿continúa el 3 o qué? ¿O ya terminaste, Diego? Ok. Ah, sí. Ok, ok. Permanecer y pertenecer, decían. Sí, es pues son dos dimensiones, como les decía, ¿no? Una objetiva y una subjetiva. La objetiva depende de él, ya él hizo la obra. Y la subjetiva es tu orientación o tu esfuerzo por relacionarte con él. Entonces, ¿qué cuesta? Bueno, pues imagínate, ¿no? Pablo decía, he corrido la buena batalla, he peleado y estoy seguro de que voy a llegar, pero es una carrera. Es una cosa que te cuesta la vida. O sea, no es una cosa sencilla ni es una cosa menor. Sí implica un esfuerzo importante. Y bueno, la verdad es que ese pasaje, por ejemplo, creo que está más abajo en donde dice, ahí lo puso Ángelo, a ver. Ah, bueno, es que es el 1. Sí, acá lo menciona un poquito más abajo, dice que el ya, pero todavía no, que es algo que pues vamos a tener que ver después. Dice que ahora somos hijos y todavía no se ha manifestado lo que seremos. Y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual Él es. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica. Entonces, después viene lo del pecado, viene lo de Caín y lo de Cristo, y menciona, ¿no? Que todo aquel que permanece en Él, es porque él dice, el que no ama permanece en muerte, por ejemplo, ¿no? Y empieza a poner ejemplos prácticos, que es lo que yo les decía hace rato, o sea, si tú estás teniendo una relación con Dios y tienes frutos espirituales, eso se va a notar en toda tu vida, no nomás en la iglesia, por supuesto. Y pone ejemplos muy concretos, Juan, en este pasaje acerca de si ves a uno con necesidad y cierras tu corazón o cierras tus entrañas, dice ahí las palabras originales, pues implica esto, ¿no? Y en eso
En eso creo que también Pablo ayuda mucho, porque Pablo habla de esa lucha, de la carne y del espíritu. Y si tenemos el espíritu y hemos nacido de nuevo, tenemos una tendencia a lo espiritual. Pero eso no quiere decir que la carne no nos va a dar lata. Y esa va a ser nuestra lucha. Y por eso Pablo habla de esta batalla y de esta carrera y de este esfuerzo y esa disciplina. Entonces, yo creo que sí es muy difícil y te cuesta la vida entera. No creo que haya un solo cristiano que diga que el peregrinaje en esta vida es sencillo y está fácil, ¿no? No, la verdad es que yo por lo que oigo a Pablo, apedreado, naufragado, perseguido, muerto, bueno, pues no está fácil.